Bueno, vamos a terminar lo que es la castidad en el Antiguo Testamento. Habíamos terminado, creo que, si mal no estoy, en el libro de Samuel, el adulterio de David y el desvío de nuestro querido Salomón. Ahora tenemos otro libro del Antiguo Testamento. Estos textos todos los saqué del Antiguo Testamento sobre la castidad para indicar que la castidad es una virtud pedida por el verdadero Dios a sus seguidores. Es decir, que esta es una religión completamente diferente a las demás. Desde luego que este mandamiento es maravilloso. Aquí tenemos en el libro de Job. ¿Cuál es la cita del libro de Job? 31:1-5. Aquí la voy a leer. ¿Qué dice el libro de Job? Desde joven hice pacto con mis ojos de no mirar, siquiera pensar con mal fin en una virgen, porque de otra suerte, ¿qué comunicación tendría conmigo desde arriba Dios? Ni qué parte me daría el Todopoderoso de su celestial herencia. Oigan esto en el Antiguo Testamento. Es decir, una religión pidiendo la limpieza del cuerpo y del espíritu. Porque de otra suerte, ¿qué comunicación tendría conmigo desde arriba Dios? Ni qué parte me daría el Todopoderoso de su celestial herencia. Quiere decir, para comunicarse con Dios y para ir al reino de los cielos, la guarda de la castidad. Una cosa muy clara y muy hermosa del libro de Job. Tenemos enseguida los proverbios. ¿Qué nos dice el libro de los proverbios? ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente, que el libro de los proverbios lo tenemos aquí lo siguiente. Pues el mandamiento de tu padre es a manera de antorcha, y la ley o instrucciones de tu madre como una luz, y la corrección que conserva a los jóvenes en la disciplina es camino de la vida. Esto para leerse a los seminaristas y a todos los sacerdotes. La disciplina personal, para que te libren de la mala mujer, del lenguaje salamero de la extraña. No codice tu corazón la hermosura de estas, ni te cautiven en sus miradas, porque el precio de la meretriz apenas es precio de un pan, mas esa mujer adúltera cautiva la preciosa alma del hombre. Oigan pues, libro de los proverbios, que nos libremos de la mujer altiva y bueno, entonces esto es importantísimo para que lo tengamos en cuenta. Es decir, los libros todos del Antiguo Testamento hablan de la castidad. Lo único que no habla en el Antiguo Testamento es la virginidad. Ya explicaremos ahora por qué. ¿Por qué la virginidad no viene allí? El eclesiástico, sigue el eclesiástico. Libro del eclesiástico tenemos 26:18. 26:18 en el eclesiástico. Entonces tenemos aquí, ¿qué dice el eclesiástico? La buena crianza de ella es un don de Dios. La gracia de la mujer hacendosa alegra al marido y le conforta los huesos. La buena crianza de ella es un don de Dios. Es cosa que no tiene precio una mujer discreta y amante del silencio y con el ánimo moderado. No hay cosa de tanto valor que pueda equivaler a esta alma casta, que habla de la mujer casada que es casta y limpia. Una cosa muy importante, eclesiástico. Yo lo leo generalmente para los matrimonios. Es decir, esta religión enseñaba que contra el adulterio, la castidad de los casados, eclesiástico, dice muy claramente, ¿cierto? Y tenemos ya en el Antiguo Testamento, por último, tenemos el caso de la casta Susana. En Daniel 13:2, la historia de la casta Susana. Susana se iba a bañar en una piscina cerca de la casa, y entonces 2 jueces de Israel quisieron estar con ella, y como ella no quiso, la calumniaron, y entonces la llevaron a un juicio de que le iban a lapidar, porque recuerden que en la ley de Moisés se lapidaba a todas las adúlteras públicamente, las mataban a piedra.
Entonces ella se puso a llorar muy triste y le pidió a Dios que la defendiera. Entonces surgió un joven, Daniel, que le dijo a la asamblea toda de Israel: ¿cómo vais a condenar a un inocente? Vamos a ver los jueces y permítame que yo los interrogue. Interrogó a los jueces y los puso en contradicción. Dijo: van a matar a una mujer inocente. Entonces la multitud le dio la pena de muerte a los jueces que la estaban calumniando de adulterio. Una historia extremadamente hermosa y grande, la casta Susana. Entonces tenemos allí el término, terminamos hasta allí los libros del Antiguo Testamento que hablan de la castidad, y todos lo recordamos. Vemos, hasta aquí tenemos 20 libros, 12 libros del Antiguo Testamento que hablan muy claramente sobre la castidad. Es decir, que esta religión que heredamos del Antiguo Testamento y de Moisés mandaba la castidad para la vida personal y prohibía el adulterio y prohibía toda clase de pecado de la carne. Entonces, naturalmente, en ese momento, en medio del mundo, esta religión era una religión especialmente luminosa y especial con esta costumbre de la castidad. Entonces tenemos ya para la próxima conferencia, vamos a hablar de la castidad en el Nuevo Testamento. Es decir, la castidad, la virginidad vino del cielo, la trajo el Señor del cielo, dijo el gran sabio Orígenes, que el Señor había traído la virginidad del cielo. Digamos algo sobre la virginidad en los judíos. No había virginidad en los judíos. No había. La virginidad, como dijo Orígenes, la trajo Cristo a la tierra. ¿Por qué no había virginidad? Porque todas las mujeres de Israel deseaban tener hijos. El orgullo de una mujer israelita, ser madre. ¿Para qué ser madre? Para estar emparentados de pronto con el Mesías prometido. Ese era el deseo. Entonces Jefté, después de la guerra, le hizo un voto al Señor. El juez Jefté le hizo un voto al Señor. Vamos a ver si después buscamos el texto y lo ponemos allí. Jefté le hizo un voto al Señor que le sacrificaría el primero que llegara a felicitarlo por el triunfo de la guerra. Y nunca pensó que debía ser su hija, sino su querido perro. El perrito siempre salía cuando él llegaba. El perrito como que sentía el olor, y sí, por el olfato, los perros se conocen. Entonces salía siempre el perrito a saludarlo, que yo que era el perrito que salía a saludarlo, y salió fue la hija a saludarlo y a felicitarlo. ¡Ay, hija mía! ¿Cómo me pones de triste? Hice un voto al Señor y tengo que cumplirlo. Entonces, ¿qué contestó la hija? Padre, entonces permíteme ir un mes, ¿no fue? Un mes, por los montes llorando mi virginidad, con compañeras que la acompañaran en la montaña llorando la virginidad porque quedaba virgen. Es decir, que el pueblo de Israel, las mujeres todas, no tenían la virginidad cristiana. Pues claro, la virginidad viene con el Señor Jesús. La virginidad ofrecida a Dios es con el Señor Jesús. ¿Cierto? Entonces, allí tenemos el ejemplo de que en el Antiguo Testamento no había virginidad, no había ofrecimiento de virginidad a Dios. Entonces, lo mismo tenemos la madre de Samuel, que era estéril. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y como era estéril, el esposo no le daba sino la mitad de la ración de la que daba la otra, porque tenía dos. Entonces ella clamó al Señor y le dijo: dame un hijo y varón, que yo te lo consagro en el templo. Y cuando nació Samuel, en ese año, el Señor le dio fertilidad, y entonces llevó al niño al templo con seguramente 12 o 15 años, al templo a servir al Señor, y de ahí viene el profeta grande Samuel. De modo que ahí tenemos los ejemplos pues en el Antiguo Testamento. Quiero dar todos los principios de esto porque hoy en día nadie piensa en principios. Sí, nadie piensa en principios. No se le ocurrió a la iglesia la castidad. Eso no es de la iglesia. Eso es del Señor. Eso es de la Escritura Santa. Y por eso lo estamos enseñando. Y por eso doy los principios. Les voy a enseñar a los jóvenes que me están escuchando. Todo en la religión tiene principios. No son cosas de nosotros capricho. No. Si nos acostumbramos, todo lo que decimos y predicamos a fundamentarlo con la Escritura Santa, es con la palabra de Dios,
que esta es la autoridad. Por eso, lo que no esté en la Sagrada Escritura no es pecado. Lo que no esté en la Sagrada Escritura no es pecado. Lo que esté en la Sagrada Escritura como pecado es pecado. Y eso no nos salimos ninguno. Y de eso tenemos que ser muy claros en la enseñanza de la fe, porque hoy en día todo el mundo dice cosas, surgen falsos profetas, muchos dicen cosas de cosecha propia, muchos tergiversan lo que se dijo en la Escritura Santa. No, conservamos la Escritura. Por eso es bueno citar la Escritura cada que predicamos y cada que hablamos. Entonces dejamos por hoy esa conferencia así, hasta el término de la castidad en el Antiguo Testamento, y después volvemos a empezar y empezamos con la castidad en el Nuevo Testamento, que es muy importante. La muerte de Juan Bautista por la castidad, porque estaba en contra de un adulterio. Y vemos el discípulo amado por la castidad, y vemos todos los textos del Señor y de los apóstoles para que nos queden en una sola conferencia la castidad en el Nuevo Testamento. Bueno, agradezco a todos ustedes su atención y su cariño, y espero que esto les sirva a ustedes de enseñanza para su vida personal. Bueno, entonces ahora sí.